Tú también puedes invertir como extranjero aquí en Estados Unidos, en la Florida. Y en este video te lo voy a explicar todo. Siempre va a haber un miedo asociado a lo desconocido y lo que yo pretendo con estos videos es darte toda la información y todas las herramientas para que puedas hacer decisiones informadas sobre si debes invertir o qué es ese gran paso que sé que llevas mucho tiempo tratando de dar sobre invertir aquí en la Florida. Solamente para que hagas una idea y contar, poniéndote un poquito en contexto de este mercado, a la Florida se mudan a diario más de 1,000 personas. Esto hace que el mercado obviamente de renta y de bienes raíces tenga muchísimo auge. Además, para que tengas una idea, en el año 2024, los inversionistas internacionales invirtieron más de 7.100 millones de dólares. Eso representa aquí en Miami más o menos como el 20% de todas las compras que se hicieron en el año pasado venían de inversionistas internacionales. Entonces te ponen a pensar, realmente es un mercado bastante atractivo para los internacionales, incluso para la gente de aquí de Estados Unidos, lo que hace una excelente opción para personas como tú que quieren dolarizar su patrimonio, empresarios que tienen su dinero en su país, pero siempre hay, tú sabes, un factor riesgo por el tema de los gobiernos de nuestros países y están queriendo diversificar su portafolio y traerlo al mercado, que te voy a decir que no solamente es fuerte, sino es uno de los más fuertes de todo Estados Unidos. Imagínate que la valorización promedio es entre un 6 y un 10%. Eso yo estoy segura que no lo es en tu país. Por eso te quiero ir guiando paso a paso de por qué debes invertir, cómo debes invertir, las opciones de financiamiento que tienes como inversionista internacional. Así que quédate conmigo en este video que te lo voy a ir desmenuzando poquito a poco. Florida es prácticamente un imán para inversionistas internacionales y aquí te voy a compartir alguna data bastante interesante. El crecimiento poblacional se estima que va a ser más de 300.000 personas al año que van a crecer en las próximas décadas, lo que hace que sea un mercado bastante apetecible para renta. Es un mercado de alquiler en auge. En los últimos 3 años, la renta ha aumentado aquí en Miami más del 35%. Y yo soy testigo de eso y yo te digo, eso ha sido una locura. Tanto que incluso hay personas que les ha tocado irse de la Florida por el costo de la renta, pero también ha traído otro tipo de personas a la Florida, incluso el mercado de lujo aquí está en auge, pero no te asustes con eso porque realmente es un mercado que te ofrece, mejor dicho, tipos de inversión para todos los gustos, presupuestos y tipos de inversionistas. También tiene beneficios fiscales y eso es lo que ha hecho también que la Florida sea súper interesante, incluso para otras personas que vienen de Nueva York, de California, es porque nosotros no tenemos el impuesto estatal sobre la renta, lo que es muy atractivo para inversionistas. Y lo mejor de todo es que existen opciones de financiamientos para extranjeros. Yo sé que en nuestros países la gente está acostumbrada a que paga como que decimos chan con chan o todo efectivo, pero este es un país que está fundamentado en la deuda y eso hace que la economía se mueva. Y es tanto que existen programas que le ofrecen a inversionistas como tú hasta un 70% de financiamiento del valor. Y lo mejor de todo es que estos son tasas de interés fijas a 30 años. Yo sé que eso no existe en Latinoamérica, lo que hace que puedas recuperar tu inversión y como te mencionaba en los puntos anteriores, aquí la renta es tan buena. eh, por lo general, cuando entras con más de un 30-40%, son propiedades que se te pagan solas. En los últimos 5 años, la valoración anual promedio ha sido del 10% aquí en el mercado de Miami. Obviamente vas a tener zonas que están más o menos en un 6%, otras en 8 y 10, es como toda esta zona de lujo y sobre todo cuando es construcción nueva. Esto hace que sea un mercado sostenible, constante. Y si a eso le sumas, o sea, tienes por un lado la valorización, pero por otro lado tienes que las rentas también están aumentando a una velocidad del 35% en los últimos 3 años. Todo esto significa rentabilidad para ti como inversionista internacional y en el caso, pues ya depende de Colombia, como colombiano estás dolarizando tu patrimonio. Eso es uno de los factores más importantes que yo he tratado con mis clientes, porque yo incluso les hago como la analogía de como qué tiene en común el chapulín colorado con el peso colombiano en el caso, o bueno, con el tema también
de la moneda de Argentina, el peso mexicano, es que todos los días o en los últimos meses lo que ves es que van perdiendo valor frente al dólar. No importa si tienes tus propiedades en tus países, tienes inversiones en tus países, tu finca, la casa de la playa, todo eso, que a veces las compras no las usas y realmente es como un dinero que tienes ahí porque en nuestros países no financiamos tanto como acá y es un dinero que no te está generando, por un lado, la rentabilidad que te generaría acá, pero por otro lado no lo estás dolarizando y la idea es que puedas dolarizar tu patrimonio para que asimismo tu patrimonio está en un lugar seguro, donde no tenemos como todo este factor riesgo de gobiernos, y además te vaya creciendo al nivel del dólar. Otro dato importante es que, hablando de la demanda de alquiler, la ocupación de alquiler de largo plazo aquí en Miami es del 95%. Imagínate. O sea, esto por lo general está generando una rentabilidad entre el 6 y el 8%, pero prácticamente la mayoría de las personas de aquí, de Miami, rentan. Las estadísticas dicen que es más o menos más del 50%, por eso la ocupación de renta es tan alta. Es definitivamente una oportunidad de crecimiento para tus finanzas, dolarizar tu patrimonio y demás. Ahorita te voy a explicar cómo es el proceso de inversión. El mercado de inversión de la Florida es súper diverso. O sea, hay para todos los gustos, colores, olores y sabores. Yo siempre le digo a la gente, a mis clientes cuando vienen, es como una de las cosas que a mí me impactó. Yo llegué aquí a Estados Unidos en mis 20, o sea, ya llegué como quien dice grande. Igual cuando venía de vacaciones, ustedes saben cuando uno va al supermercado y no sé, en Colombia la sección de cereales son dos tipos de cereales, ¿no? Aquí es 20 tipos de cereales, una línea. Y yo hago esta analogía es porque así mismo es el mercado inmobiliario, ¿no? O sea, allá en Latinoamérica es o casa o apartamento o esto. Aquí puedes invertir en propiedades de corto plazo, puedes invertir en multifamiliares, puedes hacer inversiones compartidas, en comerciales. O sea, hay muchísimo, es un mercado bastante rico. Entonces, uno de los primeros pasos es decir qué tipo de inversión quieres. ¿Quieres una inversión de lujo? ¿Quieres una inversión de corto plazo? Que puedas hacer rentas en Airbnb, que sean rentas a largo plazo, quieres que sean más bien como inversiones en zonas familiares, residenciales, que son más rentas a largo plazo. O sea, primero es definir qué tipo de inversión, porque aquí con el mismo dinero te puedes comprar un apartamento en una super zona que sería como Brickell, que es la zona financiera, que son estos edificios espectaculares, pero bueno, la administración también es costosa, pero la renta también es alta, o quieres invertir, empezar en zonas que están como en desarrollo, o sea, todo esto es parte del plan de inversión y ahí es donde tú como inversionista tienes que ver qué tipo de inversión quieres. Si quieres una inversión en una zona que apenas está en desarrollo donde le estás apostando a la valorización o zonas ya valorizadas donde tienes como una renta fija. Entonces, esto es uno de los primeros pasos, pero ahí es donde eh, yo empiezo a trabajar con mis clientes, como mostrándoles cuáles son las opciones, también viendo las zonas y demás, cómo se sienten ellos cómodos, cuáles son las rentabilidades de acuerdo a la zona. Entonces, primero es como que cuál es tu estrategia de inversión, cuál es el nivel de riesgo con el que tú te sientes cómodo para dar ese primer paso. Luego, obviamente, es establecer presupuesto y financiamiento. Yo sé que en Latinoamérica es como que la persona dice, pero es que un financiamiento a 30 años, yo me voy a morir y eso todavía no lo voy a pagar. Pero no es como que eventualmente vas a pagarlo todo, porque eventualmente esa propiedad, si se valoriza, la vendes o si de esa misma propiedad sacas dinero y compras otra propiedad. Entonces, ya luego hablaremos de todas esas creencias que tenemos los latinos que a veces en este mercado no aplican porque ese financiamiento precisamente lo que te permite es no solamente comprar una propiedad, sino varias. Pero ahí es importante si tú dices, no, yo no me siento cómodo tener una deuda tan alta. Lo que sí sabemos sí o sí es que tienes que entrar con mínimo el 30% del valor de la inversión. Ahora, ahí es cuando se hacen los números, si entrando con el 30 te cubre la renta o no, pero es también definir si es algo que tú quieres pagar completo, o sea, como pagar el 100%, obtener financiamiento. Ya si estamos hablando de obtener financiamiento, ya más adelante te voy a explicar cuál es el paso a paso para poder acceder a un financiamiento como inversionista internacional, que es bastante sencillo. Incluso te quiero decir que para mí es más fácil, perdón, conseguir
de un préstamo a ti como inversionista internacional que alguien como para acá. Ya luego te voy a contar. Ahora, otro de los pasos es elegir la ubicación adecuada, lo mismo, a tu nivel de inversión y a tu nivel de riesgo. En Miami es un mercado de lujo, es un mercado para turistas, es un mercado ejecutivo, pero también es un mercado residencial. En Orlando, la mayoría de los casos son propiedades que están cerca de los parques, eh, rentas de Airbnb y demás, pero también, como les comentaba al principio del video, como acá las rentas subieron tanto, hay muchísima gente de Miami que le tocó irse hacia el norte de Florida o a Florida Central, que es donde está Orlando, porque allá las rentas son mucho más económicas que acá, pero lejísimos, o sea, mucho más económicas, lo que ha permitido que el mercado también se desarrolle para nivel residencial eh, y encuentras realmente proyectos de construcción nueva a unos precios que jamás encontrarías en Miami. Si hablamos de Tampa, Tampa es un mercado emergente donde encuentras precios muchísimos más accesibles, eh, pero es un mercado que está en crecimiento, o sea que para ver valorización vas a tener que esperar porque mientras aquí en Miami es una valorización del 10%, en Tampa es diferente. Y una alternativa al mercado de Miami es Fort Lauderdale. Muchos conocen Fort Lauderdale porque es otro de los aeropuertos, es un aeropuerto más chiquito, pero muchas veces la gente llega ahí y enseguida baja para Miami, pero todo esto hace parte del condado de Broward, que también es un mercado súper interesante. Es un mercado en auge y también es un mercado muy diverso, hay como para todos como los tipos de inversión. Ya una vez se selecciona el tipo de propiedad, si es un condominio que le decimos acá, pero que son apartamentos, un townhome que son las casas que comparten pared, o single homes que son las casas como separadas, ahí es donde ya empezamos como a hacer números, a ver a cuánto se rentaría, cuánto se renta en el mercado y demás. Ya hacemos como, ya para realizar la compra como tal, aquí es donde te quiero explicar qué debes hacer para acceder a un crédito en caso que lo necesitas o lo quieras. Vamos a pasar a la parte de los préstamos. Te decía anteriormente que es más fácil para mí conseguir un préstamo para un internacional que para un residente, porque cuando tú ya te conviertes en residente, tienes que hacer mínimo 2 años de buenos impuestos, te miran el AD, casi que hasta el ADN, cuántas deudas tienes, cuántas ganas y demás. El caso de los internacionales es diferente. ¿Por qué? Porque el riesgo es de alguna manera compartido porque tú estás poniendo el 30% o más del valor de la inversión. Prácticamente los números que hace el banco para prestarte, es decir, oiga, si por ejemplo es una propiedad de $200,000, me estoy inventando el número, el 30% serían $60,000, ¿cierto? Entonces dice, si la persona poniendo el 30%, que es equivalente a $60,000, está prestando 140, la cuota de esa persona queda más o menos en 1.800, $2,000 con todos los gastos y demás, que ya luego te explico cómo es ese tema. Esa propiedad se paga sola, sí, no, ok, el banco dice en el peor escenario donde esa persona no siga pagando la propiedad, yo sé que es una propiedad que se renta por ese valor. Ahí es donde el banco está como disminuyendo de alguna manera el riesgo, pero bueno, te voy a explicar entonces cuáles son los pasos. Número uno, obviamente tener los fondos disponibles en una cuenta en Estados Unidos o una cuenta en Colombia, en tu país, en Panamá, en un CDT, o sea, donde estén los fondos disponibles y que sean liquidables antes del proceso de cierre, que es cuando ya es el proceso de compra. Entonces, obviamente el paso número uno va a necesitar que tienes los fondos para ese 30% o más. Número dos, pues tener pasaporte y visa, pues que seguro te estás pensando en invertir es porque conoces el mercado y tienes interés de venir, ¿verdad? Número tres, que no resides en Estados Unidos para lo que necesitamos una prueba de residencia de tu país, que es un recibo de agua, un recibo de luz, un recibo de internet de tu país. Cuatro, necesitamos una carta de tu contador de tu país, obviamente tiene que ser un contador certificado con tarjeta profesional y demás, que certifique que tú en los últimos 3 años has ganado X dinero, o sea, cuánto ganas al año. Eso es una carta de tu contador. Obviamente nosotros tenemos algunos formatos que te facilitamos y tu contador lo único que tiene que hacer es como llenar tu nombre, llenar los valores y tal. Eh, el cuarto paso es una carta de tu banco. Yo hablo mucho de Colombia porque, bueno, pues es de donde soy, de donde son la mayoría de mis clientes. Una carta donde el banco certifica que tú tienes una cuenta bancaria hace X años. No tiene que decir cuánto hay,
ni nada, sino que tú tienes una relación establecida con bancos, con entidades financieras en tu país. Por lo general, estas son cartas muy comunes y los bancos tienen como los formatos que tú nada más vas y lo pides, te lo hacen en inglés, en español y todo. Y hablando de dónde está el dinero disponible, se me olvidó mencionarte que tienes que también enviar los últimos bancos, estados bancarios, por lo menos de 2 o 3 meses. La idea es que ese dinero haya estado quieto por esos últimos 2 o 3 meses en una cuenta bancaria de nuevo, aquí o allá. Ahora, eh, una de las recomendaciones para invertir acá es que lo hagas a través de una persona jurídica o una corporación, o si has escuchado el término LLC, prácticamente es una persona jurídica que tú creas. Para abrir una empresa acá, lo mismo, no tienes que ser residente, ciudadano. Tú como internacional es totalmente legal, es totalmente claro abrir tu empresa aquí y más para inversionistas internacionales, lo que permite que si esta es una propiedad que tú estás comprando con tu hermana, con tu hermano, es una propiedad que estás comprando en pareja, con tu familia, quieres que obviamente es parte de la herencia de tus hijos, ellos pueden ser socios de la compañía. Ahora, la persona que sea más dueña de más de un 20% es el responsable del crédito. Eso ya es otro tema. Pero prácticamente estos son los pasos. ¿Qué se hace con toda esta información que yo te estoy pidiendo? El prestamista, que esto es algo que también yo te ayudo porque hace parte como del equipo que ya está especializado en inversionistas internacionales, analizando toda esta información genera algo que se llama una carta de preaprobación. Literal es una carta que dice, Pepito Pérez ha sido aprobado por un préstamo de 200.000, 300.000, 500.000 dólares, teniendo en cuenta que va a tener una entrada del 30%. Entonces, con esta carta es el mejor momento para empezar a buscar. Esta carta por lo general se genera en 24 a 48 horas, prácticamente en 1 o 2 días. Después de que tú mandas la información, es cuando recibes la carta de preaprobación y con esa carta, listo, estamos listos para empezar a buscar tu inversión aquí en la Florida. Obviamente, este es un proceso que te estoy diciendo muy general. Cada caso, cada persona tiene sus tiempos, cada persona tiene un proceso diferente. Y lo que yo siempre le digo a mis clientes es, esto no es una decisión que haces en un viaje, esto no es una decisión que haces en una llamada, esto es una decisión importante porque tú estás trayendo tu dinero a un país que no conoces y yo aquí te estoy dando información, pero conforme va el proceso, más te informas, más conoces. Y en los siguientes videos te voy a explicar ya cómo es el proceso de compra, cuánto tiempo toma, que por lo general son 30 días, qué pasa en esos 30 días, tienes que estar acá, no tienes que estar acá, tienes que volver para firmar, lo puedes hacer online, o sea, todo este proceso te lo voy a explicar en los siguientes videos. Si quieres invertir en la Florida y todavía lo estás pensando, estás avanzado, agenda una consulta gratuita conmigo. Aquí abajo vas a encontrar mi número de WhatsApp, vas a encontrar un link a mi WhatsApp, vas a encontrar mi email, toda la información de contacto. Yo misma soy la que te contesto para que hagamos una llamada vía Zoom, unos 15, 20 minutos, media hora, el tiempo que tengas para explicarte esto, cómo esta información se adecua a tu caso como inversionista y puedas empezar a contemplar la oportunidad de invertir en uno de los mercados más fuertes y en auge aquí en los Estados Unidos. Es hora de dolarizar tu patrimonio, no lo sigas postergando, no sigas pensando que es hasta que el dólar baje, hasta que se baje el presidente, hasta que se suba el presidente, porque siempre vas a encontrar una opción para no hacerlo cuando el mercado sigue en crecimiento, en auge. Y esta es la opción de dolarizar y entrar a un mercado súper fuerte. Yo estaré feliz de ayudarte. Mi nombre es Angélica Mendoza. Puedes encontrar toda mi información de contacto aquí abajo. Y bueno, nos vemos entonces en un Zoom. Y no olvides suscribirte para que puedas seguir recibiendo toda esta información que es de mucho valor para ti. Cuídate. Gracias por llegar hasta el fin del video. Aquí abajo vas a encontrar toda mi información de contacto. No te dé pena, escríbeme por WhatsApp, escríbeme por email y bueno, aquí estoy para servirte. Muchas gracias.